Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 6. Hemos estado compartiendo sobre el libro de Daniel y en este domingo pues es el capítulo 6. Y en este capítulo pues nos encontramos con una historia fascinante, de las favoritas de los niños, ¿verdad? De la escuela dominical, porque en los primeros capítulos del libro de Daniel vemos grandes cosas pasando. Allí vemos un horno de fuego al que fueron probados los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y en esta ocasión vemos a Daniel en una prueba también. Y quiero leer el capítulo 6 y luego mencionar algunas cosas muy importantes que nos ayudan a vivir en este día. Yo creo que este capítulo 6 encierra una de las verdades más fundamentales de la fe cristiana. Este capítulo 6, pues su título ahí viene, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. Y bueno, alguien ya le viene a la mente, ¿verdad? Luego la historia, la razón, por qué fue que fue echado a ese foso, y pues la victoria, que efectivamente no le pasó nada. Los leones estaban ahí quietos sin hacer ninguna acción violenta sobre Daniel. Pero me gustaría leerlo y luego subrayar. Yo creo que hay muchísima enseñanza en este capítulo, pero yo en esta ocasión quiero subrayar una de las cosas más importantes: es la oración como fuente de poder. La oración, porque precisamente por ahí es donde viene vamos a decir, el golpe del enemigo hacia Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 6, empiezo desde el verso 1. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense, ya estamos viendo cómo Daniel venía en el reinado de Nabucodonosor, y luego también en el reinado de Belsasar, y luego ahora está en el reinado de Darío, el persa. Y Darío pone 200 sátrapas, gobernadores, para que pues estuvieran ayudándole, pero luego él pensó: voy a poner a Daniel arriba de todos ellos. ¿Por qué? Dice: porque había en él un espíritu superior, ¿verdad? Se distinguía lo que en Daniel había. Bueno, continuó. El rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, no encontraban manera, dijeron: de alguna forma tenemos que poner una trampa. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con los anillos de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Bueno, qué historia, ¿no? Qué situación tan maravillosa, ver el resultado, que ya lo vemos hasta casi como un cuento, ¿verdad? Como una historia. Pero, y aquí pues encontramos mucho. Uno, la conclusión a la que el mismo pasaje nos lleva en el verso 23, que dice que fue librado Daniel y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces, la confianza absoluta en el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, de Daniel, pues hizo que él pudiera salir libre en esta situación. Ahora, este capítulo 6 pone de manifiesto la batalla espiritual que todo creyente tiene y las estrategias del enemigo para inmovilizarte, para paralizarte y para eliminarte. Ahora, fíjense, los 2 cimientos de la fe cristiana, vamos a decir, 2 pilares fuertes de la fe, es la palabra de Dios y la oración, ¿verdad? Esa es la palabra y la oración. O sea, Dios ha dispuesto su palabra como guía, su voluntad, todo viene ahí, pero también la oración. Bueno, allí es donde este enemigo, o sea, los enemigos de Daniel enfocaron todo su esfuerzo para hacerle caer, ¿verdad? Y es ahí donde tu adversario, el enemigo nuestro, Satanás, también pone toda su obra para atacar, y es en el área específica de la oración, como lo fue con Daniel. Porque fíjense, dice que no se halló ninguna cosa donde acusarle, ¿verdad? Ellos buscaron y dijeron: es que no hay manera de acusarle. Es un hombre perfecto, es un hombre fiel, no hay nada que podamos
¿de dónde? Entonces dijeron, bueno, tiene que ser algo conforme a su fe. Dice que ellos lo estuvieron vigilando y espiando, estuvieron buscando la ocasión, ¿verdad? Entonces ellos sabían que él cada día se postraba y oraba a Dios. Y dijeron, bueno, por ahí. Y la trampa fue así. Como ese hombre ora, ellos diseñaron un edicto. El edicto tenía que ver con la trampa que le estaban poniendo, porque ellos sabían que él oraba. Entonces fue muy sencillo, ¿verdad? Convencieron a Darío y le dijeron, ¿qué te parece, rey Darío? ¿Qué te parece si en el lapso de 30 días nada más, toda persona que vaya a clamar a un Dios, que no clame a ningún Dios, sino solo a ti? ¿Qué te parece? Porque yo no sé cómo le lavaron el coco, ¿verdad? Le han de haber elogiado y le han de haber dicho, es que tú, rey, pues eres casi como un Dios. Entonces es que todas las personas deben dirigirse a ti, y entonces no debe haber ningún otro al que se dirija en 30 días, sino solo a ti. Así vas a afirmar tu poder, así vas a afirmar tu reino, tu autoridad. ¿Qué te parece? Para que tú te des cuenta que todo mundo está bajo tu autoridad. Y pues le pareció bien al rey, dijo, me parece bien, por 30 días, cualquier persona que le pida a algún otro que no sea yo, pues echado en los leones, ¿no? Pero esa no era una motivación correcta, buena, sino era una trampa para hacer caer a Daniel. Él ora a Dios, entonces a través de esa oración vamos a ponerle la trampa. Bueno, el rey aceptó, así que lo estuvieron vigilando, pero lo primero que hizo Daniel, ¿verdad? Dice, verso 10, cuando Daniel supo del edicto, que ese edicto se había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él no cambió su manera de dirigirse a Dios. Él, como lo solía hacer, lo siguió haciendo y no dijo, porque bien podía haber dicho, bueno, pues yo siempre oro con la ventana abierta, pero bueno, ese edicto mejor la cierro, total, el Señor, mi oración traspasa las ventanas, ¿verdad? El poder de Dios traspasa todo. Pero él no, él lo hizo como siempre lo había hecho y dijo, nada va a mover mi manera de adorar y orar y buscar a Dios. Y entonces cayó en la trampa y lo traen al foso de los leones y es echado ahí. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer para estorbar tu vida y que fracases? ¿Qué zancadilla te quiere poner? Bueno, de muchas, ¿no? Dice la palabra de Dios que tu adversario, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero uno de sus objetivos más importantes hacia tu vida es tu comunión con Dios. Que se vea fracturada, que se vea suspendida, que se vea rota. Porque si él logra llegar ahí y él logra que no te comuniques con el Señor, que no leas su palabra y que no ores, te ha derrotado. Ahora, siempre la derrota del enemigo es muy sutil. Él no va a venir y te va a decir, es que vas a dejar de orar y vas a ver que te voy a atrapar. Claro que no, sino simplemente va poco a poco, separándonos, aislándonos, haciendo que nos distanciemos del Señor. Entonces, la oración como fuente de poder. ¿Qué fue lo que sacó a Daniel de ese foso? Sí fue su confianza, la confianza en Dios, pero fue su vida continua de oración que no la truncó por nada, absolutamente por nada del mundo. Él siguió orando. Yo me pregunto, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo oramos al Señor? ¿Realmente vivimos en comunión con Él continua? ¿Cómo es la oración? Yo entonces quiero hoy repasar, vamos a decir desde el punto de vista bíblico, qué es la oración, cómo orar, dónde orar, para qué orar, porque eso es lo que Daniel estaba haciendo. No importa la prueba que viniera, ahorita fue un foso de leones, pero podría haber sido lo que sea. Aquí lo único que le pudo sacar a él fue su seguridad y su comunión continua con el Señor. Entonces, no importa las cosas que vengan a nuestra vida, lo que sí nos puede sacar adelante es nuestra comunión con el Señor. Entonces, ¿qué es la oración? Yo quiero contestar hoy estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿Y por qué orar? Entonces, primero, ¿qué es la oración? Bueno, qué fácil, ¿verdad? Pastor, hombre, esa es una lección de primero de primaria, ¿verdad? Bueno,
pues si ya no lo sabemos, necesitamos vivir una vida de oración como Daniel. La oración es comunicarnos con Dios de muchas formas posibles, pero es una comunicación con Dios que puede ser a través de la confesión, de la alabanza, de la súplica, de la gratitud. Filipenses 4, 6 y 7, el Señor lo dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, debemos dar a conocer al Señor nuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la oración? Es comunicación. Comunicación de doble vía. No es un diálogo, no es un monólogo, no es hablar solo, no es hablar uno mismo, no es hablarse a uno mismo, es comunicarnos con el Señor y siempre habrá una respuesta. Dice, y la paz de Dios. La oración no es algo estático, no es algo subjetivo y sin fruto. La oración es algo dinámico, es algo que se mueve. La oración hace que se mueva un engrane gigantesco y eso implica trabajo. Un engranaje implica una maquinaria. Imagínate una maquinaria gigantesca, esos engranes moviendo, un engrane moviendo otro engrane y otro engrane. Bueno, nuestra oración hace que ese engranaje se mueva de forma poderosa. Nuestra oración parece algo quieto y sin fruto, parece algo estático, pero no lo es. Ahí lo vemos, abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso del 1 al 5. Esta es una imagen, una fotografía de lo que es la oración y cómo funciona en el ámbito espiritual. Apocalipsis 8, 1 al 5 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Imagínate esa escena en el cielo. Delante de Dios, 7 ángeles, viene uno y se le da un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos. O sea, ahí tiene un ángel un incienso de oro. Se le da mucho incienso, un incensario de oro, se le da mucho incienso que le añade a las oraciones de los santos. Bueno, hasta ahí pues todo está tranquilo, quieto, ¿verdad? Dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Te puedes imaginar un poquito esa escena en el cielo? El trono, el incensario. Y luego dice que de la mano del ángel subió ahora a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso nos hace saber que nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios a través de un trámite, a través de un protocolo con los ángeles, con incienso, que yo no sé cómo es eso y cómo lo hace, pero ahí está el ángel trabajando con el incienso de oro y le añade incienso a las oraciones. Resulta que estas oraciones llegan hasta la presencia de Dios, llega el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario ahora y lo llenó del fuego del altar, lo llena ahora de fuego y lo arroja a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, la oración nuestra no es algo quieto o estático, sino eso mueve algo poderoso en el ámbito espiritual, y la respuesta es que ese ángel llena este incensario del fuego del altar después de haber llegado estas oraciones al Señor y lo regresa a la tierra. Hay una manifestación poderosa de truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué es la oración? Es nuestra comunicación hacia Dios. Siempre traerá una respuesta que, aunque no la vemos, existe. La oración es la estrategia principal en el conflicto espiritual. Estamos en una batalla espiritual, somos un ejército, y la estrategia principal es nuestra oración. Dice el Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Entonces, es la estrategia. Ahora, ¿qué es la oración? Pues es eso. Es lo que hizo Daniel aquí, ¿verdad? Se postraba y oraba. A veces alababa a Dios, a veces le pedía, a veces le daba gracias, a veces le alababa, igual que lo hacemos tú y yo y lo que podemos hacer. Eso es la oración.
Ahora, ¿cómo oraremos? ¿Cómo? Bueno, tenemos, número 2, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos un modelo, ¿verdad? El Señor Jesús nos dejó un modelo en el Nuevo Testamento, cuando sus discípulos le dijeron en una ocasión que Él les pedía que lo acompañaran a orar. Repetidas ocasiones los llevó y en una de esas les dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo en Mateo capítulo 6, versos 7 al 13, les dijo: cuando ores, ahí vienen algunas pautas de cómo hacerlo, porque dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, te digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la primera cosa de cómo orar es, pues, no ser como los hipócritas. Vamos a decir, no orar para que nos vean. Quien nos tiene que ver es Dios, no la gente, ¿verdad? Dice que les gusta orar en las esquinas de las calles. Yo no sé, ¿verdad? Pero de alguna manera, para que me vean que yo oro. Dice, bueno, esas personas ya tienen su recompensa. La recompensa fue pues que le aplaudieran, ¿verdad? Wow, mira nada más qué bonito ora. O dice, ya tienen su recompensa. Verso 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, una de las pautas que tenemos en nuestra oración personal es orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Dice, entra en tu aposento, o sea, más o menos en tu recámara, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Porque luego dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces hay siempre una respuesta. Nuestras oraciones siempre tendrán una respuesta. 7. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, otra pauta para la oración es que no por nuestra elocuencia, nuestra palabrería, bla, 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 dice, bueno, eso, dice, no lo hagas así. No uses vanas repeticiones como los gentiles. Entonces está diciendo que pueden ser oraciones cortas, pero del corazón. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces nos da como una generalidad de cosas, ¿no? De pues no orar como los hipócritas, no usar vanas repeticiones, orar en secreto. También existen oraciones tanto individuales, también existen oraciones familiares. Entonces ahí no tienes que meterte en tu habitación en lo secreto, puedes orar con tu familia en la sala, en el comedor, ¿verdad? Porque ya es una oración diferente, estás como familia orando. Luego tenemos otro tipo de oración congregacional, como lo hicimos hace un ratito orando, como lo hicimos el otro día, el 16 de septiembre allá afuera, todos orando como iglesia, clamando a Dios por nuestra nación. Eso lo hicimos allá afuera, vamos a ir en público, bueno, allí no nos metimos en nuestra habitación. Pero continuando aquí con lo que está diciendo en el Mateo capítulo 6, dice: vosotros pues oraréis así. Estoy leyendo el verso 9, Mateo 6, 9, dice: vosotros pues oraréis así. Y nos da un modelo que es el Padre Nuestro. Este Padre Nuestro no es una oración que debemos repetirla, así como una canción, ¿verdad? Como una canción que la vamos a repetir una y otra vez. No, es un modelo. Y empieza diciendo así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nos dirigimos a nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Entonces, en este modelo de oración podemos dedicar tiempo a santificar el nombre de Dios. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, ¿qué significa? Pues levantar todos los atributos del nombre de Dios. Por ejemplo, ¿qué aspectos del nombre de Dios conoces? Pues Jehová Jireh, mi proveedor; Jehová Roy, mi pastor; Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Bueno, santificar su nombre es recordar todos los nombres que tiene el Señor. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio puede hacer que todo un día, tu oración a lo largo del día sea santificar el nombre de Dios. Y te acuerdas, Señor, pues tú eres Jehová Rofe, mi sanador, y dices: gracias, Señor, porque tú eres el que me sanas, y te pido que tú sanes a mis hermanos. Y todo el día ahora tú dices: Jehová Jireh, tú eres mi proveedor, Señor, gracias, quiero santificar tu nombre es que tú eres el proveedor. Imagínate, pues así, ¿cuántos nombres de Dios hay? Un montón. Bueno, a lo largo del día, pues tú orar así, ¿verdad? Bueno, dice, pero no es una oración como que lo vamos a repetir como un loro, sino dice luego: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya entonces hablamos de cómo orar santificando el nombre de Dios. Luego dice: venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces podemos orar de esa manera: venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi negocio, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, así como se hace en el cielo, que se haga su voluntad aquí. Entonces imagínate, todo un día podemos orar sobre este tema: que venga su reino, ¿a dónde? Pues a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, a un hijo, al otro hijo, a tus nietos, a tu trabajo. Venga tu reino. Te puedes orar todo el día solamente con ese tema: venga tu reino, ¿verdad? Entonces ese es un modelo que tenemos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Puedes orar que venga el reino de Dios al gobierno, a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría... O sea, puedes orar solamente un día: venga tu reino, ¿verdad? Entonces luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También es parte del Padre Nuestro. Bueno, también podemos orar: gracias, Señor, porque tú me has dado el pan. O dame el pan hoy, Señor, para este día. Dáselo también a fulanito, dáselo a sutanito, ¿verdad? Oramos por la provisión. Continúa diciendo el verso 12: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces le pedimos perdón: Señor, perdóname. ¿Y cuáles son las deudas? Bueno, te empiezas a reflexionar y ver en qué le has fallado al Señor. Este modelo de oración es para poder nosotros tener una guía para tocar varios aspectos de nuestra vida y no pasar por alto algunos aspectos importantes de la oración, para ponernos a cuentas con el Señor. Perdonan mis ofensas, así como también yo he perdonado al que me ofende. Está el Señor dando por hecho que vamos a perdonar, ¿verdad? Verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Será posible orar por protección? Sí, aquí lo dice, ¿verdad? Señor, líbrame del mal, libra a mis hermanos del mal, no permitas que vaya a caer en tal tentación, en esta otra, líbrame de esas tentaciones. O sea, es otro tema de oración, el que nos libre de tentación. Y luego termina este modelo del Padre Nuestro diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿cómo oraremos? Bueno, hay muchas formas de orar, pero tenemos un ejemplo en el Padre Nuestro. También en el Antiguo Testamento tenemos algunos modelos e instrucciones de cómo orar. Por ejemplo, Jeremías 33:3. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces la oración también implica clamor. ¿Clamor qué es? Es gritar, es clamar, es pedir auxilio de una forma vehemente, ¿verdad? Eso es clamar. Clamar es gritarle al Señor: auxilio, Señor, ayúdame, clama a mí, dice. Entonces es otra forma y otra instrucción que nos dice de cómo podemos orar. Yo no sé cómo oraba Daniel cuando dice que oraba y se abría las ventanas y oraba a Jerusalén. Yo no dudo que algunas de sus oraciones eran de clamor también: Señor, ten misericordia de tu pueblo, conforme a tus promesas que nos regresarías a Jerusalén, Señor. Seguramente alguna vez oró así, ¿verdad? Daniel: Señor, acuérdate que nos prometiste que nos regresarías un día a nuestra tierra. Clamó. Y seguramente muchas otras oraciones eran de gratitud: gracias, Señor, porque nos tienes con bien en esta tierra. Gracias por estas autoridades que tenemos. Yo no sé cómo era, pero seguramente clamaba también. El Salmo 57:2 también dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Porque Dios nos quiere favorecer, por eso podemos clamar. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Su favor está conmigo. Hermanos, solamente es ponernos a hacer un recuento de tanto favor que tenemos de Dios, ¿verdad? Y por eso podemos clamar al Dios que nos favorece. Luego también el Salmo 98 dice de otra manera, no solamente clamar, pero dice el Salmo 98:6, dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico, aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Pero dice aclamad, ¿verdad? ¿Qué significa aclamad? Una cosa es clamar, pero otra cosa es aclamad. Y aclamad significa también levantar nuestra voz reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Entonces también tenemos muchas instrucciones en los salmos de cómo orar. El libro de los salmos, muchas de los salmos son oraciones a Dios. Tenemos un gran ejemplo de cómo orar ahí. Estamos hablando de cómo orar.
Ahora, por ejemplo, motivos para orar. ¿Por qué cosas debo orar? Bueno, debo orar por nosotros mismos, por mí, debo orar por mi familia, debes orar por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu iglesia. Debes orar por el pastor. Oren por mí, por favor, lo necesito mucho. Pueden orar por obreros para la mies, dice el Señor, que oremos por obreros, por las autoridades del gobierno. ¿Cómo orar entonces? Pues así, ¿verdad? Debemos orar conforme a la palabra de Dios, conforme a los versos que vemos escritos. Orar conforme a la palabra de Dios, conforme a una promesa de Dios, es como llevarle la agenda al Señor. Es como si nosotros nos convertimos en su secretario personal, ¿verdad? Por ejemplo, un asistente, un buen asistente, a mí me gustaría, por ejemplo, que mi asistente me dijera: pastor, es que hoy tiene una cita, acuérdese, o mañana tiene una cita a las 8 de la mañana, ¿verdad? Ah, sí, gracias. Me está recordando algo, ¿verdad? O, pastor, acuérdese que usted dijo esto. ¿Se acuerda que dijo eso? Sí, acuérdese. Me está llevando la agenda, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, es como llevarle la agenda al Señor y decirle: Señor, acuérdate que tú dijiste esto, ¿te acuerdas esa promesa? Claro que el Señor se acuerda. El Señor no necesita que nosotros se la recordemos. Nosotros somos los que necesitamos recordarla, pero lo hacemos diciéndole: Señor, tú lo dijiste. Tú prometiste esto, Señor. Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, podemos estar seguros de que nuestra oración es efectiva. Entonces, debemos orar también con fe. ¿Cómo debemos de orar? Pues con fe, esperando recibir. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando oramos a Dios, debemos orar con la certeza de que Él nos está escuchando, pero no solamente decir: bueno, Él me escucha, pero no sé si me va a responder que sí o que no. Algunos dicen: bueno, es que Dios te puede responder de tres maneras. Mira, te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir: pues, espérate un tiempo. Bueno, hermanos, yo creo que nosotros debemos orar pensando y esperando que el Señor nos diga que sí. No que me diga que no, ni que me diga que después. No, sino sí. ¿Amén? O sea, yo no estoy de acuerdo. Vamos, bueno, también porque el Señor es soberano y cuando nos va a dar la respuesta cuando Él quiera. Sin embargo, mi oración es para que me conteste, no para que me diga a ver cuándo, ¿verdad? Yo no quiero que me diga: Señor, no, sí, espérate. No. Si yo sé que Él ya lo prometió, pues yo le digo: Señor, es que tú lo prometiste. Yo sí lo quiero, porque tú lo dijiste, ¿verdad? Tampoco le estoy exigiendo. Simplemente esa fe me afirma a mí, porque yo no quiero andar en el limbo. Yo no quiero andar ahí vagando de que pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues quién sabe, Dios sabe. No. Hay cosas que son seguridad. Hay cosas que Él ya ha dicho que lo haría y de mí depende que la reclame y diga: Señor, yo lo quiero. La oración entonces, conforme a la palabra de Dios, cuando oramos algo que ya lo declaró Él, es simplemente recordárselo y yo apropiarme de eso que Él lo ha dicho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, también debemos orar con nuestro intelecto, así, leyendo y siendo conscientes, pero también la Biblia nos habla que podemos orar y debemos orar en el Espíritu, con nuestro espíritu. Orar con nuestro entendimiento es razonar nuestras peticiones, pero orar en el Espíritu, ¿qué es eso? Fíjense cómo dice 1 Corintios 14:15, dice el apóstol: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjense nada más, o sea, nosotros podemos alabar a Dios y cantar con nuestro entendimiento, pero también podemos hacerlo con nuestro espíritu. Y el Señor dice que está buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. No solamente con nuestra mente, sino que le alabemos en espíritu, con nuestro espíritu. Bueno, así también ha de ser nuestra oración. Podemos orar con nuestro entendimiento, razonamos la petición y decimos: yo quiero pedirle eso al Señor. Pero luego también en el espíritu debemos dar libertad y permitir que nuestra oración sea en el espíritu. Es lo que dice aquí. Entonces, ya dijimos qué es la oración, es hablar con Dios. ¿Cómo orar? Bueno, hay tantas formas, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora, ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo? Bueno, pues siempre, ¿verdad? El Señor dijo: orad siempre y no desmayar, dijo el Señor Jesús. Pero fíjense algunos momentos que nos menciona la Biblia de cómo orar, que cuándo orar. Por ejemplo, el Salmo 5:3 nos dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz,
De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 55, 16 dice que a todas horas, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Bueno, en la mañana, dice, ¿verdad? Luego dice que en la mañana, en la tarde, a mediodía, a todas horas. ¿Cómo lo hacía el Señor Jesús? Bueno, fíjense, Él nos da, nada más estudiar, leer los evangelios desde el punto de vista de cómo oraba el Señor. Bueno, ahí encontramos que Él lo hacía a todas horas, en todo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy de mañana, aún siendo muy oscuro. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Bueno, a todas horas. Sí, fíjense, leyendo el Evangelio de Lucas, ahí te puedes encontrar que el Señor se fue a un monte a orar, que se llevó a sus discípulos al monte a orar, que oró un día toda la noche, varias veces oró toda la noche, que Él oraba diariamente, que lo hizo, el Señor lo hizo orando, fue al desierto en ayuno y oración 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio. La última cosa que hizo el Señor antes de ir a la tumba fue orar. O sea, todo lo hizo en oración. Y además dijo el Señor, dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Yo no hago absolutamente nada. Lo que escucho, lo que hace el Señor, eso hago. Entonces, una vida continua de oración es la que caracterizó al Señor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ¿cuándo? ¿Cuándo orar? Pues a todas horas, todo el día. La oración es trabajo. La oración sí tiene fruto. La oración no es algo infructuoso, al contrario, es el de los trabajos más efectivos que hay. A mí me costó trabajo entender la oración porque yo soy muy objetivo. Vamos a decir, ya no puedo decir que soy, pero yo era de las personas que decía hasta no ver, no creer. Así era yo. Y cuando empecé con el Señor, también. Mis primeros meses y no sé si años, a mí no me digas de orar, a mí dime de hacer. Eso de orar, bueno, oren ustedes, yo mejor dime qué hacer y lo hago, ¿verdad? Así viví, porque yo así soy. Bueno, así era. Pero luego me di cuenta que todo esfuerzo humano es tan limitado, tan chiquito, tan infructuoso, que definitivamente se requiere la intervención del Señor. No es posible hacer la obra de Dios ni nada sin orar. Por ejemplo, esta situación que vivió Daniel. O sea, ¿con qué fuerza humana podía haber salido adelante? ¿Qué mecanismos intelectuales y conocimiento pudo haberle sacado de esa situación? ¿En un foso de leones? O sea, ¿qué argumento ahí delante de los leones? Tenía que haber tomado un curso de domador de circo, ¿verdad? Pero esta era una obra de Dios, era algo espiritual, era una lucha espiritual. La tuvo que haber vencido y venció. Sí, fue una consecuencia. O sea, él no se preparó para ir al foso de los leones. Él no dijo, tengo una prueba, déjame prepararme. No, él vivía en una continua preparación. De tal forma que no importa la prueba que viniera, podía pasarla. Entonces así lo hacía el Señor, ¿verdad? El Señor no se preparó para un evento u otro, sino Él estaba preparado siempre. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Cómo orar? Ahora, otra pregunta, ¿dónde debemos orar? Algunas cosas también que nos dice la palabra. Ya lo vimos ahí en Mateo, que dice, ¿verdad? Cuando entres tú, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero en cualquier lugar podemos orar. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. O sea, ¿a dónde se fue a orar Pedro? A la azotea. O sea, ¿dónde es el mejor lugar para orar? No importa dónde, ¿verdad? Cualquier rincón es bueno para orar. Hay que orar, pues, en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto. Yo creo que cada quien tiene un lugar donde se siente a gusto para orar con el Señor. Yo tengo un lugar en mi casa que me gusta orar, es mi oficina, ahí yo oro, puedo pasar todo el tiempo que quiera, ahí nadie me molesta,
pero no siempre oro ahí. Me gusta caminar, orar por donde sea también. En cualquier lugar podemos orar. En medio de la prueba, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En medio de la prueba también hacía sin cesar oración. Entonces, ¿dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Luego, otra pregunta: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué? Bueno, porque Dios obra poderosamente cuando oramos. Porque Él dijo que Él contestaría nuestra oración. ¿Por qué debemos orar? Pues porque Él nos instruyó que lo hiciéramos. Cuando Él dijo así en Lucas 11:9, dijo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso no es una mentira. Él no dijo eso queriendo decir otra cosa. Él le dijo: pídanme y les voy a dar, pero bueno, es que lo que quiero decirles es que, bueno, a veces, no siempre. No, Él no dijo así. Él dijo: pidan y yo les voy a dar. Él dijo: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo aquel. Entonces necesitamos quitar cualquier estorbo de nuestra mente que nos pueda hacer pensar que nuestra oración no tendría respuesta de Dios, porque Él lo dice. Él mismo lo dice. Esas son palabras suyas. ¿Por qué debemos orar? Porque es la única manera de ser efectivos en lo que hacemos. Si no oramos, no tendríamos ninguna efectividad. Las personas más efectivas son las que oran. Hay una respuesta, hay una consecuencia poderosa espiritual en la oración. Por ejemplo, un ejemplo es el de Moisés. Moisés, ¿se acuerdan cuando él empezó a sentir una carga por su pueblo? Al mero principio, después de haber sido recogido por la hija del faraón, siendo entrenado en el palacio, él sabía que era hebreo, ¿verdad? Pero también era, pues, de una familia egipcia. Vamos a decir que él tenía la doble nacionalidad. Podía pasearse libremente en el palacio, pero sabía y veía al pueblo y sentía algo, ¿no? Y un día vio a un egipcio golpear a un hebreo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo? Le dio chicharrón al egipcio, ¿verdad? O sea, se lo ejecutó y lo escondió. Entonces ahí vemos a un Moisés que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, toma la fuerza, toma su entrenamiento. Yo creo que había sido entrenado por los mejores soldados del ejército, siendo hijo de la hija de Faraón. Sabía manejar la lanza, la espada, todo. Toda la fuerza, toda la educación, pues ahí la resumió en una ejecución que le costó que tuviera que huir. Pero luego lo vemos, ¿no? en una escena totalmente distinta, en Éxodo capítulo 17, en esa historia donde el pueblo de Amalek viene y ataca a Israel. ¿Se acuerdan? La victoria fue así. Moisés ya estaba grande y dice a Josué: ve a la batalla, yo me voy a quedar aquí en la loma. Y entonces ahí estaba él arriba. Él ya no se metió a la batalla con la espada en la mano. Dijo: no, yo tengo algo mejor que hacer. Voy a orar. Así que se va acá, donde estoy yo, acá, arriba. Y él veía la batalla, ¿no? Y veía, y de repente, pues estaba el fragor de la batalla, pero él empezó a orar, levantando las manos: Señor, da la victoria al pueblo. Y dice la palabra que mientras él tenía las manos levantadas, Israel prevalecía. ¿Cuánto tiempo aguantas tú con las manos levantadas? 5, 10, 15 minutos, ¿verdad? No, ya hay chorro, no. Pero dice que cuando las bajaba, yo creo que Moisés bajaba las manos y empezaba a orar. Seguía orando seguramente, pero así haciéndole, como que ya me cansé, ¿verdad? Empieza: Señor, sigue bendiciendo. Pero cuando él bajaba las manos, prevalecía Amalek. Y empezó a darse cuenta y levantaba otra vez las manos. Y prevalecía Israel. Y se cansaba y prevalecía Amalek. Así que se dio cuenta no solo él, sino también 2 siervos más, ¿verdad? Caleb y Ur. Y dicen: mira, cuando tienes las manos levantadas, mira lo que pasa. Está venciendo. Entonces el uno lo sientan ahí en la piedra. El uno levanta un brazo y el otro. Y empiezan a interceder. O sea, qué imagen y qué escena tan diferente al Moisés que agarró la espada y se ejecutó a aquel egipcio, ¿verdad? Totalmente distinto. Él aprendió algo: que Dios es un Dios que obra de una forma poderosa a través de la oración. Es lo que nosotros necesitamos aprender. Daniel lo sabía.
y nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque hay un resultado efectivo, porque podemos ser más efectivos en lo que hacemos. Juan 15:7 dijo el Señor: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieren y les será hecho. Todo les será hecho. La oración, el Señor la escucha. ¿Por qué debemos orar? Porque cuando oramos, siempre algo va a pasar. Si leemos nosotros el libro de los Hechos, desde el punto de vista de la oración, nos damos cuenta que todo el libro de los Hechos son reuniones de oración y lo que sucedió después de ellas. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, que dice que Pedro y Juan fueron al templo a orar, pero ahí se encontraron un hombre cojo que fue sanado y una multitud creyó en el Señor, pero ellos iban a orar. Hechos capítulo 4, después de predicar el evangelio, fueron puestos en la cárcel y después fueron libertados y estaban orando, diciendo: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo de nuevo prediquemos la palabra. Y el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, por ejemplo, cuando empieza a crecer la iglesia, que dijeron los discípulos: es necesario que nosotros persistamos en el ministerio de la oración y la palabra. Y enseguida en el verso 7 dice que el Señor, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se aumentaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan? Cornelio y Pedro. Los dos estaban orando en distintos lugares. Pedro por allá orando en la azotea y Cornelio por allá también orando, y el Señor los conecta. ¿Y qué sucede? Que Pedro va guiado por el Señor, recibe Cornelio, toda la familia de Cornelio cree en el Señor, y dice que fueron todos bautizados y llenos del Espíritu Santo en ese momento. Hechos capítulo 13 también dice la palabra de Dios ahí que estaban reunidos los apóstoles y maestros y profetas. Dice: ministrando ellos al Señor y orando, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Y luego dice que ellos, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los enviaron. Pero así todo el libro de los Hechos es reunión tras reunión de oración, y algo sucedía. Hechos capítulo 16, también estaba Pablo y Silas. Dice que ellos iban ahí en Filipos, iban a la oración, y les sale de repente una muchacha con un espíritu de adivinación. Entonces ellos echan fuera ese espíritu, pero ¿qué sucede? Que se les viene el pueblo encima, los meten a la cárcel, los azotan, y ellos ahí estaban en la cárcel orando. Y después de eso viene un terremoto que abre las cadenas, rompe, el carcelero se quiere matar, pero el Señor llega a la vida del carcelero, ¿verdad? Él dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No solamente él, sino que la obra empezó en esa ciudad de Filipo como primera ciudad, y como respuesta a esa visión que tuvo Pablo de un varón macedónico que le decía: ven aquí y ayúdanos. Y la primera ciudad en Macedonia a la que ellos llegaron fue Filipos, y ahí sucedió todo esto. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque después de nuestra oración, después de una reunión de oración, algo sucede, como lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Porque solo Dios puede hacer el trabajo de Dios, y todas las obras de Dios son trabajos de oración. Solamente Dios puede hacer lo que Él puede hacer, pero Él ha determinado que va a obrar cuando nosotros oremos. Entonces la oración se convierte en un trabajo para nosotros, pero también el Señor obra poderosamente. Dios trabaja mientras nosotros oramos. Que el Señor nos ayude a vivir una vida así. Este libro entonces, este capítulo de Daniel, donde lo vemos en un foso de leones, pero los leones ahí, y me llama la atención como dice al último este hombre, rey Darío, dice, cuando empieza a exaltar y dar una orden, y dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. O sea, él estaba profetizando el reino de Dios que jamás sería destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin.
Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿De qué libró el Señor a Daniel? Del poder de los leones. Entonces, que así sea, porque el Señor lo que quiere es darnos una vida de victoria, que juntamente con Él podamos vivir una vida de poder, porque Él y su Espíritu están en nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pensar, y si hay algo que en tu vida todavía no es entrado en esa relación estrecha con el Señor, ¿qué tan importante es para ti el tiempo que dedicas en oración? ¿Es importante lo que tú dedicas el tiempo en oración cada día? ¿Verdaderamente crees tú que vas a lograr que las cosas se hagan por medio de tu oración, o dudas que tu oración pueda funcionar? Siendo que el Señor lo ha dicho, ora, ora. Siempre, no dejes de orar, todos los días, a todas horas, en todo lugar, constantemente, sin detenerte. Pero ¿todavía dudas de que tu oración pueda ser efectiva? ¿Qué valor tiene tu súplica y tu intercesión? ¿Lo menosprecias? ¿Lo ves como algo sin fruto? Habiendo escuchado cómo el Señor nos dice, ora, intercede. ¿Estás poniendo tú más énfasis en lo que tú haces para Dios que en lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti? Si tú te das cuenta que tu vida de oración está flaca, está débil, hoy es el día que puedes decirle, Señor, ayúdame a buscarte cada día de todo corazón. Ayúdame, Señor, a involucrarme en el trabajo más importante en el reino tuyo, que es la intercesión, que es la oración, que es la búsqueda de tu voluntad, de tu reino que se ha hecho. Señor, sabemos que tú puedes hacer todas las cosas por tu propia voluntad sin que oremos, pero tú has declarado, tú has dicho que tú estás esperando que nosotros clamemos para que tú obres. Si el Señor ha hablado a tu corazón de que tienes que involucrarte más con Él en lo que Él hace por medio de la oración, ahí donde estás tú, ahí pues ponte de pie solamente como una señal de decir, Señor, ayúdame, porque de aquí en adelante voy a estar más consciente de que cada intercesión mía, de que cada oración está llegando a tu presencia y que tú vas a obrar poderosamente.